opcionales, el que quiera lo presenta y este 30% lo tiene como está aquí. Si no, se añade 15% más a cada parcial. ¿Me están entendiendo? ¿Aló? ¿Me están entendiendo? Sí, doctora, sí, sí se escucha ahí la Ok. palabra. Entonces, la calificación previa obtenida de la integración de los parciales y el seminario, el que los presente, porque es optativo, o sea, hay gente que no le gusta presentar los seminarios y nosotros lo entendemos porque tienen mucha carga de trabajo, pues. Pero es interesante porque esa sumatoria vale el 70% y el final vale el 30%. Lo están leyendo allí, ¿verdad? Entonces, Sí, doctora. ¿les quedó claro? Entonces ya para finales cuando terminemos ya el primer parcial, ya los grupos opcionales que quieran hacer el seminario, se les asignará un puesto de trabajo. La doctora García le asignará un puesto de trabajo y allí van a desarrollar lo que son los procesos peligrosos, y cada grupo se presenta y le hacemos preguntas. Eso es la dinámica que nos da tiempo a hacer, porque antes teníamos que presentar a cada grupo, pero nos tardamos mucho y cuando nos vamos aquí al cronograma se dan cuenta que estoy apretada, porque hoy estamos en el día 10 y es la parte de agentes físicos. Tenemos la Semana Santa, después vemos agentes químicos, después tenemos la parte de biológicos y tenemos el primer parcial. Como ya yo les decía, el primer parcial es para el 2205. No tienen problema que sea el 2205 porque no podemos estar cambiando mucho porque tenemos muy poco colchón. Tenemos el 29, sobrecarga física, el 5, sobrecarga mental, porque el 1 de mayo, no tenemos clase porque es el Día del Trabajador y nos cae jueves. Después el 12 tenemos accidentes de trabajo, lo combiné con legislación, esta es una clase larga, legislación y servicio, ya tuve que unir 2 clases. Y después tenemos un día para la presentación que realmente no es presentación, es a cada grupo se les hace preguntas de los seminarios opcionales. Después tenemos el segundo parcial y tenemos los que quedaron rezagados de estos seminarios, los colocamos aquí 2 días de seminario porque son muchos. Y del 15 de julio al 31 no han dicho otra cosa, así son los finales. Le tomaron foto al cronograma. Sí, doctora, no se preocupe. Ok. Eso. Entonces empezamos con la clase, ¿ok? Nos corresponde hoy agente físico. El concepto de agente físico son generados por el objeto de trabajo, medios y actividad donde el trabajador puede sufrir un daño a la salud como consecuencia de una exposición a diversas formas de energía. Las formas de energía se clasifican, por eso dice concepto de clasificación, en mecánico como el ruido y vibraciones, térmicas como el calor o el frío y electromagnéticas como ionizables y no ionizables. Generalmente, esto es pregunta de examen, se produce qué son los agentes físicos y son formas de energía. O sea, no lo pueden confundir con la sobrecarga física, con que alguien se cortó, alguien se golpeó, alguien que se cayó. Eso no lo pueden confundir. Tenemos la definición de ruido, cualquier sonido molesto, el sonido que por su intensidad, composición espectral y otras causas es no deseado y puede originar daño a la salud. El sonido, como ya vimos, es una energía. Como todos los físicos, es una energía. Esta energía es ondulatoria que aparece como variaciones en la presión, en la densidad de la atmósfera originada por movimientos mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la presión atmosférica y tenemos las ondas. Esa variación de las dos presiones es lo que produce como tal, esos movimientos es lo que percibimos nosotros como el sonido. O sea que si estamos en un ambiente, tiene que ver con la humedad, con la presión, porque va variando la presión. Si estamos en el Ávila, no es lo mismo que estemos en La Guaira.
en cualquier variación de presión sobre la presión atmosférica que el oído puede detectar. O sea, ustedes se pueden imaginar que en algunas partes del mundo, por lo menos en Bolivia, los indígenas hicieron una parte con esta teoría, hicieron unos teléfonos con unas rocas de bastante distancia y podían comunicarse de un cultivo al otro. Pero tiene que ver con la humedad, tiene que ver con la presión atmosférica, con la dirección del viento y estas ondas cómo se comportan. Me paran si voy muy rápido. Ya tenemos que son variaciones de presión sobre la presión atmosférica, muy importante porque se dan cuenta que es una presión sobre otra presión y cuando vamos a ver eso en decibeles, que es una de la unidad del ruido, vamos a ver que es adimensional porque son dos presiones divididas, pues. Y lo más importante, como es ondulatoria, es exponencial, o sea, es logarítmica. Tenemos aquí donde está la intensidad y la frecuencia. Las frecuencias están en las abscisas la frecuencia se mide en hertz y la intensidad generalmente se divide en decibeles, en pascales, pero realmente son lo que nosotros llamamos decibeles. ¿Preguntas hasta ahorita? No, doctora. Ok. Tenemos entonces, vemos aquí en esta lámina, tenemos el umbral del dolor del lado izquierdo de la lámina son pascales y del otro lado es decibeles. Se usan los decibeles porque es una unidad en la cual podemos manejar mejor porque tienen muchas cifras la parte de los pascales. Entonces se usan los decibeles como unidad de la intensidad. Entonces tenemos que el umbral del dolor está entre 130 y 140 decibeles y vemos que un avión más o menos tiene entre 120 y 130 decibeles. Tenemos que un martillo neumático está entre 100 y 110. Tenemos automóviles entre 80 y 90. Tenemos los sitios de reuniones, van entre 60 y 70, depende de dónde está ubicado. Los salones de clase entre 40 y 50. Los pajaritos entre 10 y 20. Y el umbral de la audición es en 20 micropascales y 0 decibeles. Ese es el umbral de la audición. Tenemos las diferentes presiones. Aquí más o menos tenemos la biblioteca, la conversación. Esto está en decibeles. El taladro neumático. Y esto va a depender del el tiempo de exposición, porque ya ven dónde está el umbral del dolor. Entre 130, el taladro neumático. Muchas veces vemos trabajadores en la calle colocando en la acera, pues, trabajando con taladro neumático, que es el martillo neumático, no sé si lo conocen. Eso, cuando pasamos nosotros ese ratico, es muy molestoso. Entonces, eso tiene un tiempo en el cual él puede estar expuesto. 120 decibeles fuerte el clapson de un coche, la corneta. 120 decibeles el aeropuerto, en los aeropuertos estos que nos dicen las señales que aterriza el avión, esos tienen un tiempo de exposición y van rotando y tienen doble protección auditiva. En el interior del metro, al lado de la vía del tren, son 100 decibeles. Tenemos 90 decibeles en el interior del autobús. Y una de las cosas que yo les quiero decir es que el oído no distingue si yo estoy en el trabajo o estoy en el ambiente. Entonces, si me van deteriorando los cilios a través si yo agarro, no es lo mismo que yo tome el metro que tome el autobús. No es lo mismo que yo me monte, sea un viajero y esté siempre expuesto al despegue y al aterrizaje, que sea un operador de los cuales aterriza el avión. Entonces tenemos que la calle residencial muy transitada son 80 decibeles,
Si yo me paseo por la avenida Urdaneta, ustedes se dan cuenta que el que va agarrando allí, uno realmente, yo a veces salgo un poco aturdida. 70 decibeles el discurso, 60 decibeles sala de estar con música, y existe, ya lo vamos a ver más adelante, lo que llaman el enmascaramiento. A veces ustedes ven que la gente cuando hay mucho ruido se coloca unos audífonos y escucha música. Lejos de ser beneficioso, muchas veces es perjudicial, porque estás escuchando el ruido de afuera más el que tienes enmascarando al ruido como tal. Eh, Tipos de ruido: hay ruidos continuos, aquel cuyo intervalo de tiempo entre dos niveles máximos tiene una duración de menos o igual a 0,5 segundos. El ejemplo de esto son ventiladores, bombas, la misma nevera. Cuando ustedes ven que se apaga en la noche el motor de la nevera, ese es un ruido continuo. Después se apaga y ustedes sienten, en el día no lo sienten mucho porque está el ruido exterior, pero en la noche se dan cuenta cuando prende el aire acondicionado, cuando el vecino inclusive tiene aire acondicionado o no tiene, es diferente. Son ruidos continuos. Continuos y constantes es aquel que el nivel es detectado en forma continua durante un periodo de medición y la diferencia entre los valores máximos y mínimos no excedan de 6 decibeles. Continuo fluctuante es aquel cuyo nivel detectado en forma continua durante los periodos de medición, pero presentan diferentes mayores de 6 decibeles y tienen valores máximos y mínimos. Cuando un compresor de estos que utilizan los odontólogos, eso tiene unos valores máximos y mínimos que uno se da cuenta cuando, si no está bien encapsulado, encerrado o aislado, nos damos cuenta que lo podemos percibir. Y hay intermitente, aquel cuyo durante un segundo o más presenta características estables fluctuantes seguidas por interruptores mayores de 0,5 segundos. Máquinas que operan con ciclos cuando pasan vehículos aislados o aviones, el que vive cerca del aeropuerto, que me imagino que los que viven cerca de la Carlota tienen que percibir algunos ruidos intermitentes. Impulsivos de impacto son de corta duración, con niveles de alta intensidad, que aumentan y decaen rápidamente en menos de un segundo, y hay unas diferencias mayores de 35 decibeles. En estos tenemos las pistolas, eh, las pistolas neumáticas, cuando hay las remachadoras. Esto es, esto es se sacó de la norma Covenant. La norma Covenant es la norma que nos rige a nosotros. Están siendo revisadas. Cuando ustedes ven aquí 1995, no crean que no está vigente. Está vigente. Pero todavía nosotros a nivel internacional establecemos esta jornada de trabajo de 8 horas, y se acuerdan que yo les dije en la clase pasada los límites equivalentes, los valores de referencia, los valores umbrales. Para el ruido, 85 decibeles. Niveles de intensidad mayores de ruido deben ser compensados con acortar el menor tiempo de exposición de la jornada. Entonces, si yo tengo 85 decibeles, como es logarítmico, son 8 horas. A 88, 4 horas. A 91, 2 horas. A 103, un octavo de hora. Pero esto, la LOPSIMAL, la Ley Orgánica de Prevención en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 68, tiene que todos estos valores de referencia eh, para proteger al trabajador no deben llegar a los 85 decibeles. Debe ser la mitad cuando nosotros tenemos que tomar la acción de prevención, para que no tengamos tantas personas con hipoacusia laboral. Tenemos algunas duraciones, ven que realmente los diferentes criterios son muy parecidos. Muy importante en esta lámina, ven el ruido de impulso, que es por números de impulsos al día, no el tiempo de exposición. Si son 140 decibeles A, otra cosa que les tengo que decir, hay decibeles A para estos ruidos continuos, inclusive de impulso, también se pueden hacer en decibeles C. Después, eso es un poco más complicado, así que eso no les voy a ahondar mucho en los decibeles A y decibeles C. Eso es para cuando hagamos la evaluación con el sonómetro, podemos seleccionar, depende del ruido, decibeles A o decibeles C. Entonces ven que aquí el ruido de impulso son 140 decibeles,
si el número de impulsos por día son 100. 130 decibeles, como el martillo neumático, son 1000, y 120 decibeles son 10.000. Esta es la parte interesante de esta lámina. Aquí tenemos, muy importante esta lámina, es pregunta de examen, de dónde a dónde es la parte audible y la parte de la voz humana. La conversación normal está entre los 500 Hz y 3000 Hz. Y entre la voz humana está entre los 100 Hz y los 8000 Hz. O sea, acuérdense que esta es la frecuencia en Hz. Y acuérdense que la intensidad es en decibeles, ¿ok? Estas son la parte audible. Los agudos están entre 2000 y, los 20.000 Hz. Y los graves entre 500 y 20 Hz. Y los medios ya ustedes ven en la parte azul. Para reducir estos niveles de exposición, tenemos el nivel de intensidad, como ya les decía, el ruido máximo permitido es de 85 decibeles. Quiero que les quede muy claro la lámina, porque muchas veces cuando van a hacer el dibujo de las audiometrías, se equivocan con la intensidad y la frecuencia. El eje de las X es de la frecuencia y el eje de las Y es el de la intensidad, que es la parte, van decibeles contra hertz. Entonces, los niveles de intensidad, el ruido máximo permitido es de 85 decibeles. Si la intensidad es mayor, debe proteger al trabajador. Tiempo de exposición, muy importante para la parte de exposición. Se juega con el tiempo de exposición, como lo vieron en las tablas. La frecuencia, los ruidos de alta frecuencia son más nocivos que los de baja frecuencia. El intervalo de las exposiciones también, o sea, uno puede hacer los intervalos de exposiciones y colocarlos después en un ambiente que no tenga muy poca intensidad de ruido, pues para poder calcularle las exposiciones. El método de evaluación, acuérdense que la higiene es anticipación, identificación, evaluación y control de estos procesos peligrosos a los cuales en este momento son los agentes físicos, pueden estar expuestos los trabajadores sin daño a su salud. Entonces, en esto hay métodos de evaluación. Los métodos de evaluación, en lo cual hacemos en el ambiente o puede ser en el trabajador en su parte externa, no como tal la audiometría. La audiometría generalmente es el técnico que la realiza. Puede medirse la exposición de cada trabajador de un puesto de trabajo o de un trabajador representativo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Suponte que hay una remachadora y hay 4 remachadoras. Entonces, en vez de tomar los cuatro trabajadores, esos más o menos hacen lo mismo y a esa persona le colocamos lo que llamamos el dosímetro de ruido, no el dosímetro de radiaciones. Hay dosímetro de ruido y dosímetro de radiación. El dosímetro de ruido que él genera, eso se calcula en decibeles y se coloca en decibeles A en ese momento. Y él hace sus 8 horas de trabajo y uno lo descarga en la computadora y le dan todos los picos que tuvo en las 8 horas de trabajo. Pueden medirse los niveles de ruido en varias áreas creando un mapa de ruido. O sea, si yo creo en el auditorio y ustedes están todos hablando, puedo hacer un mapa de ruido los que están más cerca de la puerta y depende de dónde esté ubicado el auditorio. Si las puertas están abiertas, muchas veces cuando tienen examen los de afuera van a tener, los que están más pegados a las puertas van a tener más interferencia con ese ruido que los que están en el centro. Entonces podemos hacer en ese caso un mapa de ruido para determinación de áreas con mayor exposición. Y en ese caso utilizamos el sonómetro. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, ¿Están doctora, sí. escuchando? Ok, gracias. Sí, doctora. Métodos de evaluación de la exposición del trabajador. La exposición al ruido debe medirse cerca del oído del trabajador en la jornada laboral. Generalmente todos los agentes, bien sean físicos o químicos, en la parte biológica también es donde el trabajador, si es
Si es polvo, se mide cerca de la parte de las vías aéreas. Si es, si es, si es ruido, cerca del oído. Si es vibraciones, es de cuerpo entero o de la mano, depende de donde sea la vibración, por lo menos los camioneros, los que manejan camiones, se les coloca en la parte lumbar el acelerómetro, que es la otra cuestión que vamos a evaluar. Evaluación de la fuente es de gran importancia para definir los controles. Generalmente cuando nosotros compramos, nos ha pasado a muchos, que compramos una planta eléctrica y las instrucciones nos dicen cuántos decibeles hay, pero nosotros no las leemos. Mientras más cara, produce menos decibeles. Es más fácil de instalar. Más lejos, porque después ustedes no la pueden prender porque entre las vibraciones y el ruido que realiza es muy difícil, al igual que la aspiradora. Pasar una aspiradora que sea muy ruidosa es muy difícil porque ahí el control ya tiene que ser encapsular y es muy difícil hacer la limpieza de la casa con equipos de protección personal. O sea, les digo por la parte de la limpieza de viviendas, en dado caso, bien sea, pueden ser trabajadores. Entonces, para evaluar la fuente, es muy importante esta parte de evaluar el ruido y de los controles. La fuente generalmente hay que aislarla. Nosotros fuimos a una cementera con los alumnos de posgrado y medimos con el sonómetro el ruido sin encapsular de una tamizadora y aún encapsulada no podía cumplir con las normas establecidas para los trabajadores. Ahí los trabajadores pueden estar alrededor de máximo 15 minutos. Estos son el dosímetro, el sonómetro, hay diferentes tipos de sonómetro y ya les dije cómo más o menos pueden para que los conozcan. Importante para los controles, generalmente para prácticamente casi todos estos agentes que se producen por la interacción del objeto, el medio, con la actividad que producen estos procesos peligrosos, como puede ser físicos, químicos, biológicos generalmente. El único que hay que proteger directamente es el biológico, la barrera es de ustedes, la bata, los guantes, el tapaboca, eso es prácticamente el equipo personal, a lo mejor es prioridad. Pero en los demás, primero la fuente, después el ambiente o el camino del aire o el camino hasta donde llega el trabajador y después el receptor. Entonces, para todos, y esta es una pregunta de examen, jerarquice en dónde podría hacer los controles. Entonces no van a poner primero al trabajador, primero es equipos de protección personal, porque está malo, ¿verdad? Entonces sería primero cambio de tecnología, rediseño, nueva localización del equipo. Supóngase que es un compresor, vamos a sacarlo afuera. Si es una planta eléctrica, vamos a sacarlo afuera y lo encapsulamos. El encapsulamiento es la absorción para la parte del medio, le pongo la localización y lo encapsulo para que no llegue el ruido al receptor. Aislamiento del trabajador. Existen equipos de absorción. Bueno, los que son músicos saben, yo puedo tener revestimientos de absorción en las paredes y quiero tocar batería y puedo hacer una insonorización, un aislamiento, eh, donde ese material de absorción se calcula, esos son cálculos generalmente, mm, depende del material, va a ser la absorción para elegir eso. Y de último, equipos de protección personal. Tenemos medidas de control, la parte técnica, ubicación del centro de trabajo, diseño de locales, o sea que antes de hacer el proyecto, vemos, yo les decía antes que cuando asistía a las minas de níquel, el edificio estuvo mal ubicado porque estaba
en medio y no tomaron en cuenta la dirección del viento. Entonces la ubicación del centro, la exposición tanto a níquel como a ruidos de las máquinas, estaba prácticamente del diseño mal concebida. Entonces los diseños locales son muy importantes. El tipo de ubicación de las máquinas, la adopción de tecnologías más silenciosas, aún lo hay. Reducción en la fuente, aislamiento, imitación de la fuente, mantenimiento, muy importante, y nosotros lo podemos ver en el vehículo. Si el vehículo nosotros le hacemos mantenimiento, no hace mucho ruido, hace muy poco ruido. Cuando tenemos un vehículo nuevo, nos damos cuenta que no sentimos ni que el motor está prendido. Limitar las velocidades, limitar la fuerza y eficacias mínimas, el número de percusiones, modificar los componentes de la máquina o procesos. Fíjese que un estudio de ruido que hicieron en Jazz, que es la que produce pepitos y todo ese tipo de cosas, fue la, esas bolsas caían una detrás de otra y esa estructura era metálica. Lo cambiaron por estructuras plásticas con mejor amortiguación y pudieron mejorar la reducción del ruido allí, en la parte de la limitación, tanto la velocidad como la parte de la máquina. Lo vimos nosotros en algún momento cuando no eran tantos, hicimos una evaluación de ruido de ruido y de calor. Nosotros pensábamos que el calor era lo que nos iba a tener el problema de la cocina del comedor del Vargas. Y nos dimos cuenta que lo que estaba por encima de las normas Covenin era el ruido. Pensábamos que era el calor. El ruido, las marmitas hacían ruido cuando traían los cubiertos y las bandejas eran de metal y todo eso iba al lavado. Los carritos donde llevaban las comidas a los diferentes pacientes en aquel momento, las rueditas no tenían goma y hacían diferentes. Eso conjugado parecía un ruido muy atormentador, más de 85 decibeles nos dio en aquel momento. Entonces, con solo hacerle mantenimiento a eso, cambiar las bandejas por bandejas de plástico y hacer una modificación de las marmitas, pues nosotros podíamos reducir a un ruido aceptable por la norma COIN. Reducción de la transmisión, tratamiento acústico de los locales, ya les decía, los diferentes barreras o pantallas que pueden utilizar, silenciadores y amortiguadores. Fíjense, la pistola neumática, eso es una amortiguación, tanto para vibraciones como para ruido. Teníamos en la fuente, que ya dijimos que los controles primero en la fuente serían desde un simple ajuste de tornillos hasta el rediseño o sustitución de la maquinaria. Mantenimiento, mire, yo recuerdo que mi hermano y Margarita compró una planta eléctrica que la pudo usar como 3 veces, aún teniendo una casa, no pudo, la tuvo que desechar. El ruido que hacía era demasiado, porque acuérdense que en la noche está apagado todo, entonces los vecinos se quejaban y él tampoco podía resistir la planta eléctrica, el ruido como tal. Lubricación de las piezas y maquinarias, empleo de aceites de corte en formas de afilado adecuadas de las herramientas de corte, mientras tienen mejor afilado, hacen menos ruido. Reemplazo de maquinaria, tenemos sustitución de procesos, compresión en vez de remachado por impacto, soldaduras en vez de remachado, en caliente en lugar de frío, en vez de laminado. Otras medidas en el ambiente, a través de lo que se transmite en el ambiente, que ya vimos el dibujito, se reduce el nivel de ruido mediante el empleo de materiales absorbentes, blandos o porosos. Decisión que significa una mejor exposición al trabajador. Administrativa son los más frecuentes que hacen, pero lo más complejo, porque transferir o cambiar de puesto de trabajo a un trabajador que ya ustedes tienen un talento humano desarrollado para ese puesto es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que volver a enseñarlo a que haga otras tareas. Entonces, eso es todo un programa. Los jefes a veces no están de acuerdo.
y quieren ponerle protección auditiva, pero bueno, eso es parte de lo que tienen que lidiar el servicio médico, los cambios de puesto de trabajo. Control de ruido, ya vimos el rojito, ¿verdad? Lo que tiene el subrayado rojito. Se dan cuenta de que para disminuir el nivel de presión acústica durante la transmisión, fíjense que ahí hay ruido. Si pongo la protección personal solamente, ahí está la máquina vibrando y él al final no soporta los, 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 los protectores auditivos. La insonorizar techos e instalar mamparas aislantes quiere decir que es la absorción, el material, para lo cual entonces el trabajador no tiene que utilizar la protección personal. Y encapsular la máquina, el foco de ruido, separando el máximo de la separación, el aumento de la distancia, lo vamos a ver en radiaciones ionizantes. O sea, que si yo me separo, ustedes ven cuando cierran la puerta, se dan cuenta que pueden disminuir el ruido. Estos son, recomendar estas orejeras y estos tapones, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces le dicen, bueno, usa un protector auditivo tipo, el casco es el mejor y vienen y compran a todos cascos, pero va a depender del trabajador, el tipo de casco. Por el casco se lo puede quitar, pero entonces se quita la protección auditiva. Hay que pensarlo bien. Y los tapones hay que tener mucho cuidado con las infecciones, las otitis, porque produce otitis. Ya otra parte del control sería también la vigilancia de la salud, exámenes médicos de preempleo, periodos con pruebas especiales, vigilancia epidemiológica, educación sanitaria. Esta vigilancia de la salud lo vi yo muy bien descrito en la empresa Polar. Tenía un médico que trabajaba con nosotros y ellos le hacían seguimiento, tenían un audiómetro allí, hacían un preempleo, un prevacacional, un postvacacional, y llevaban una buena vigilancia epidemiológica de la parte del ruido. La parte administrativa, reducir la exposición, máquinas ruidosas en turnos de menos trabajadores, limitar máquinas ruidosas en turnos nocturnos, por supuesto, porque cuando están en turnos nocturnos se va a escuchar más, porque lo otro está, eh, eh, estamos, el ruido va a ser mayor cuando lo contabilizamos. Formación y capacitación de los trabajadores. Muy importante la formación de los trabajadores. Vamos con los efectos a la salud que ustedes también saben bastante. Los efectos del ruido sobre la salud, la fatiga auditiva. Tenemos el enmascaramiento, la hipoacusia y la sordera profesional. En la fatiga o sea, a veces es reversible, porque hay un tiempo pequeño y le das tiempo a que haya esa recuperación. El enmascaramiento es la extinción de la capacidad de percibir o entender el sonido y presencia de otro ruido. Pero en la hipoacusia, la exposición repetida a niveles elevados de niveles sonoros lesiona el órgano de corte. Muy importante, esta hipoacusia ya lo vamos a ver en las gráficas. La hipoacusia, ven que lesiona el órgano de corte y es de entre 4.000 y 6.000 Hz que se produce la mueca. La sordera profesional, desplazamiento permanente del umbral, y están afectadas las frecuencias del área conversacional, la hipoacusia unilateral o bilateral. Tipo neurosensorial irreversible, la lesión se sitúa a nivel de la cóclea o el oído interno, originada por la exposición durante meses o años a niveles superiores de 85 decibeles. Perdón, me tengo que devolver, me fui para atrás. Este es radio, perdón. Quedé por ahí.
por aquí. Efecto en la salud del ruido auditivo, hipoacusia por ruido, ya lo vimos. Historia clínica con respecto al ruido, siempre van a, si tienen síntomas y antecedentes, el proceso de trabajo es importantísimo, que esté la presencia del proceso peligroso físico, el examen físico y los exámenes complementarios. Tenemos estos los ATs, la conducción, pabellón de la oreja, del canal auditivo externo, la oído medio, conducción, amplificación de la amortiguación, membrana del tímpano, cadena de huesecillos, ventana oval, redonda, trompa de Eustaquio, y tenemos el oído interno, percepción del equilibrio, caracol, cóclea, canales semicirculares, nerviosos cocleares y vestibulares. Esto se lo saben ustedes porque han visto anatomía y saben eso mejor que yo. Entonces tenemos el oído, que es un aparato complejo, que es la parte conductiva y perceptiva del oído. Y ahí está donde están los números, el pabellón, donde queda el conducto auditivo, esto ya se lo saben. Aquí vemos los diferentes cortes en el cual el órgano de corte, que es el afectado por la hipoacusia, y ven dónde quedan los cilios y dónde está el nervio auditivo. Por eso es que vamos a ver algunas patologías que producen el ruido, no solo la hipoacusia, porque está conectado a también tiene que ver con la parte bioquímica. Tenemos toda esta parte de donde, la parte vestibular, de la frecuencia, acuérdense las frecuencias que son, es la que va en la parte de las X, y la presión, los decibeles van en la Y. Entonces, tenemos la presión auditiva y tenemos el desplazamiento y la distancia a la ventana oval, que es lo que se nos afecta realmente con las diferentes hipoacusias. Hipoacusia por ruido, alteración del epitelio ciliado de la cóclea por cambios vasculares, bioquímicos y mecánicos. Al comienzo los cambios, como ya les decía, son reversibles, y luego hay muerte celular y fibrosis. Las audiometrías, muy importantes. Es una medición de sonidos que el individuo puede oír a cada frecuencia. Acuérdense la frecuencia es en Hertz. Los resultados se presentan gráficamente para cada oído, o sea que el audiograma es el oído derecho y el oído izquierdo. Entonces uno lo representa, cuando alguien se haya hecho audiometría se da cuenta de que primero le hacen oído, después el otro, ustedes levantan a diferentes intensidades y colocan los diferentes Hertz en las diferentes intensidades. Los resultados se presentan como niveles de la audición en decibeles por encima del umbral auditivo nominal, que se puede elevar el tono antes de que el individuo lo pueda escuchar. Las condiciones auditivas normales de una persona se dice que tiene un nivel 0 decibeles. Ya van a ver dónde empieza el 0 decibeles. Según se deteriora la capacidad auditiva, aumenta el valor representado en la gráfica. Esto es pregunta de examen. Pérdidas auditivas. En este caso, la pérdida auditiva se afecta inicialmente en las bandas de frecuencia de octavas de 4000 Hz. Fíjense dónde está la mueca. Entonces, cuando ustedes le pidan en el examen, dibuje una audiometría con pérdidas auditivas, miren dónde está la mueca. Fíjense dónde comienza. La escala es de 0 a 60, empieza al revés, y de 125 a 8000 Hz. La frecuencia, la pérdida auditiva en decibeles. Entonces, si no tienen los decibeles aquí, la frecuencia de eso está malo. Entonces, si no la mueca no está en los 4000 Hz, está malo. El dibujito ya lo ven. Tómenle foto, por favor. Eso es pregunta de examen. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí voy muy rápido. No, doctora, bien. Ok. Importante para la historia clínica, la edad, porque acuérdense que está la previacusia. Si es asintomático, y qué síntomas tienen: deterioro gradual de la audición, dificultad para comprender el habla, frecuencias altas como consonantes, tonos altos para hablar, mujeres y niños, timbres, habitación y teléfono. Cuando ustedes ven que la palabra que uno habla con poquito
dice, ya, ya, no oyes. El cuchicheado es una de las cosas en las cuales uno se da cuenta de que están perdiendo la audición. El tinnitus se exacerba con este problema del ruido. Antecedentes ocupacionales, muy importantes. Trabajo actual, ocupación, proceso de trabajo e identificación de esos procesos peligrosos en el que existe el ruido, ¿verdad? Pero también tenemos, no es lo mismo, como ya yo les decía, de los procesos peligrosos, no es lo mismo que yo sea un DJ de discoteca, tenga un segundo trabajo y esté trabajando en el Vargas y esté perdiendo la audición y sea secretaria del Vargas. Es muy difícil cuando yo vaya a evaluar en el ambiente de trabajo del Vargas, me va a dar que no está expuesta al ruido, pero está perdiendo, me doy cuenta que tiene una hipoacusia, no tiene una prefiacusia. Entonces, eso es muy importante. En caso de necesidad, visitar el puesto de trabajo, trabajos anteriores o trabajos paralelos, diría yo. Y la parte extralaboral. Es importante dónde vives, no es lo mismo vivir en la avenida Urdaneta que vivir en el Junquito, pues, o sea, ahí hay mucho menos ruido. Historia clínica, antecedentes personales de diabetes, disfunción tiroidea, infecciones de sífilis, meningoencefalitis, medicamentos autotóxicos, inclusive parte de la exposición a solventes orgánicos. Algunos solventes orgánicos también eh, dañan el sistema auditivo. Interrogatorio funcional, antecedentes familiares de hipoacusia. Examen físico, otoscopia, prueba de diapasón, impresión diagnóstica, examen complementario, reinterrogatorio, si es necesario, otros exámenes complementarios, diagnóstico definitivo y conducta. Acuérdense que ustedes son los que tienen que poner el, el nombre que dice, esto posiblemente es una enfermedad ocupacional. Pero si es la presbiacusia o es la hipoacusia. La presbiacusia es por la edad, la que vemos nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos ahí, el dibujo es totalmente diferente al que las mostré antes. Tenemos una edad de 20 años. Acuérdense que va de 0, va disminuyendo los decibeles. Entonces, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cuando yo tengo 60 años, fíjense que va hacia abajo, ¿ok? Y depende de la frecuencia. Audiometría sucesiva, hay un trabajador, ¿verdad? Que era lo que yo les decía de la vigilancia epidemiológica, que tiene diferentes exposiciones, depende de cuánto tiempo tiene en ese trabajo. Entonces ya ven la pérdida de la audición. Ven 0, 20, 40, 60, 80. Y ven la mueca en los 4000 Hz, en la frecuencia. El tiempo real de aparición de cada fase depende de la exposición al ruido y de la susceptibilidad individual. Miren, si la exposición continua aumenta, la pérdida que se amplía las bandas de octavas adyacentes, que es la banda de octava en Hz, ven, de 125 a 8000, ven la mueca en los 4000 Hz. Ven, de 15 a 20 años, cómo se hace la mueca. De 35 a 30 años, esto se hace para cada oído. La presbiacusia se dan cuenta que va bajando, 30, 50, 70. Se recomienda audiometría al comenzar la contratación, facilitar conocer los niveles de pérdida auditiva de forma regular y periodo para verificar que se están cumpliendo las acciones preventivas y conocer el tiempo de los trabajadores a los cuales algunos pueden ser susceptibles al final de la contratación para verificar que la exposición, y aquí le faltaría también audiometría prevacacionales y cuando regresan de las vacaciones. Diagnóstico diferencial, presbiacusia, alteraciones hereditarias, síndrome de Usher, osteosclerosis, diabetes, disfunción tiroidea, esto lo dijimos, infecciones sífilis, esto ya lo vimos en efectos a la salud del ruido, tenemos los extraauditivos, efectos psicológicos, parte del estrés, y todos los vivimos cuando tenemos. Yo recuerdo haber ido a una textilera y realmente el estrés y el dolor de cabeza, la cefalea que me dio por los efectos del ruido, que no estaba adaptada a hacer ruido, pues. Y a pesar de que tenía protección auditiva. Patogenia a través del cortisol y las catecolaminas, irritabilidad, disconfort, disminución en el desempeño
hipertensión arterial. Ven todos los efectos a la salud del ruido. Terminamos por aquí ruido y vamos a empezar radiaciones. Preguntas hasta ahorita. ¿Tienen preguntas? Qué bueno que hay 36 conectados, me contenta mucho. No, doctora. No, está claro todo. ¿Anotaron lo que va para el examen? Sí. Sí, doctora. Perfecto. Ajá. ¿De qué están hechas las cosas? Vamos a ver radiaciones. ¿Ok? Las radiaciones, no vamos a ver todo lo que son agentes físicos porque tendría que durar como 3 clases. Entonces, nos vamos a dar un paseo solo por los más comunes y le escogimos ruido y cogimos radiaciones. No escogimos iluminación ni temperaturas extremas o temperatura como tal, calor y frío, porque nos extendíamos mucho. Radiación es importante que ustedes la vean y ruido es muy común, muy común. Es uno de los procesos peligrosos más comunes que estamos expuestos todos los trabajadores. Tenemos entonces las radiaciones, sabemos que todos los materiales están hechos de átomos, los átomos están hechos de electrones, los electrones están hechos de protones y neutrones, y el núcleo de este está hecho en quark. Esto es para refrescar. Existen dos características de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las no ionizantes que no poseen suficiente energía para causar ionización molecular, pero causan vibraciones, rotaciones de moléculas. Entre estas tenemos la radiación con radiofrecuencias, microondas, que es la vibración de las moléculas, el choque de las moléculas de la comida es lo que con lo cual podemos calentar la comida. La parte de infrarrojo, la parte de luz visible y la ultravioleta. Se usa mucho la ultravioleta en los laboratorios para hacer no esterilizaciones, o sea, que crezcan menos bacterias y virus. Por lo menos yo asistí al Hospital del Niño, ahí había un laboratorio de BPH y ahí habían las campanas, tanto el laboratorio que ellos tienen allí tenían radiaciones ultravioletas, la dejaban prendida, él está del lado de afuera, porque también causa efectos a la salud. El microondas todos lo conocemos. Las radiaciones ionizantes se emiten por estructuras atómicas radioactivas bajo formas de partículas energizadas. Pueden ser alfa, beta, protones, neutrones, partículas de neutrones, que imparten energía a través de la colisión con otras estructuras o como los rayos de alta energía electromagnética o los rayos X, que es también por energía, parte de la energía en la superficie del electrón, o los rayos gamma, que son inclusive también utilizados la gammagrafía por ustedes los médicos. Concepto de radiación y su clasificación. La radiación es la propagación de la energía electromagnética, corpuscular o ondulatoria. Radiaciones ionizantes, rayos X y rayos gamma son unos ejemplos de ellos. Las radiaciones ejemplos no ionizantes, luz visible, luz infrarroja, microondas, ondas de radio, campos electromagnéticos de baja frecuencia. Tenemos aquí nuestro átomo, ¿verdad? En el átomo si empezamos hacia afuera, tenemos la capa de electrones, tenemos el núcleo, y vemos que del núcleo puede saltar una partícula, y esa es la radiación nuclear o corpuscular, que es la emisión de partículas. La gammagrafía viene de la radiación nuclear. La parte de los rayos X de la corteza del átomo. O sea, la energía donde ella salta es la energía de la corteza del átomo. Entonces, tienen diferentes pesos, esto es parte de física. Interacción con la materia, tenemos la radiación, tenemos la absorción y la emisión, procesos de emisión, transmisión y absorción, tenemos de baja energía, moléculas en equilibrio, estados energéticos y estados de excitación de las moléculas. En estos podemos tener rotaciones, vibraciones, o sea, como ya les dije, rotaciones, tenemos microondas, los infrarrojos, las vibraciones, tenemos infrarrojos un poco más, depende de la cantidad de energía. Tenemos electrónicos
como la luz visible. Tenemos el espectro electromagnético. Nosotros estamos ahí, ustedes ven la televisión, es de onda corta, onda media, y tenemos los infrarrojos, tenemos la luz visible, tenemos los rayos X, que ya es por 10 a la menos. Fíjense que me voy de 10 a la 4 a 10 a la menos 14. Entonces, se van viendo las diferentes longitudes de onda, ¿ok? La radiación electromagnética consiste en ondas eléctricas vibratorias que se trasladan en el espacio acompañadas de campos magnéticos vibratorios que tienen las características de un movimiento ondulatorio. La luz es la energía radiante capaz de producir sensaciones visuales. Presente en todos los ambientes, incidiendo en la productividad, accidentabilidad, la luz visible, deficiencias visuales, molestias y comportamientos. O sea, tenemos en la parte de la luz visible, estos ambientes tienen que tener unos lux, como ya los decía yo en la primera clase. Hasta aquí vamos bien. Esto es un poco que tenemos que saber para poder saber algo de radiaciones. Penetración y nocividad de las radiaciones. Ionización son las alfa, las betas, las gamma y las producidas por los neutrones, que ya los vimos, cómo son las diferentes penetraciones. No quiere decir que sea mayor penetración, ioniza más o menos. No, la ionización se dan cuenta que está ahí, la penetración, la alfa penetración muy escasa, ionización alta y máxima, importancia en la contaminación interna. La beta, penetración escasa, mayor importancia en la contaminación interna y externa. La gamma, gran penetración, importancia en la irradiación y contaminación, que es la gammagrafía. Y los neutrones de gran penetración, ionización muy baja y muy variable. Tenemos las magnitudes, van a ver Gray, van a ver los REM, depende de los. Si alguien se vio la película esta donde el reactor nuclear Chernobyl, tiene muy buena esa serie, excelente para la parte de entender las radiaciones ionizantes. Tenemos la exposición, puede ser externa, fuentes exteriores, internas, fuertes interiores. La suma es la suma interna y externa, la continua prolongada en tiempo. La única de corta duración, la global, homogénea al cuerpo entero, parcial, incide en una sola, esa es una parte. Si uno se pone solo las manos, sabemos que hay partes mucho más sensibles que tenemos que proteger. Las gónadas son muy sensibles a las radiaciones, ya vamos a ver por qué. Contaminación radiactiva es la presencia indeseable de sustancias radiactivas en una materia, una superficie, un medio o cualquier otra persona. Externo o cutáneo, depositada en la piel del organismo. Interna, radionucleico, han penetrado al organismo por cualquier otra vía. No creen que las radiaciones son malas. Las radiaciones es algo que utilizamos para muchas veces la conservación de las frutas, pero algunos tipos de radiaciones. O sea, cuando ustedes ven que una manzana viene de Chile y dura en tiempo, no se pudre enseguida, es porque ellos pasan por un sistema de radiaciones, pero no es que eso no es acumulativo a la fruta. Eso es para eliminar la bacteria. Había una bomba de cobalto en el IRIC, no sé si todavía existe, en el cual uno llevaba los guantes, las ropas de quirófano que estuvieran vencidas y quería esterilizarlas para estar bien seguro. Entonces uno podía, inclusive hay algunos medicamentos que puedes esterilizar por las radiaciones. O sea, hubo una nistatina, creo que fue esterilizada allí y se pudo utilizar, pues. Entonces, estaba vencida, pero se podía utilizar. Fuentes encapsuladas, material radiactivo en fuentes cerradas o selladas, como el cobalto, uso en la terapia, teleterapia,
terapia endocavitaria, no encapsulada, no protegen del material radioactivo como el iodo 131. Uso en la terapia y diagnóstico de carcinomas de tiroides. Radioinmunoanálisis, también hay estudios de hormonas, se usan en esa fuente. Atenuación es la disminución de la intensidad que se produce por la interacción de más o menos complejidad cuando los rayos X o gamma atraviesan en la materia. Esta es la ley exponencial, pero es importante que ustedes sepan que ustedes están muy expuestos a las diferentes radiaciones, depende de su especialidad. Bueno, también a rayos X están expuestos prácticamente todo el tiempo. Ionizantes, rayos X, gamma, alfa, beta y neutrones. Esta es la clasificación de las radiaciones. Si yo les pregunto las clasificaciones de las radiaciones, esta es la clasificación. Es por la frecuencia, por la longitud y por la energía. Se caracterizan también en no ionizantes y ionizantes, ¿verdad? Tenemos ionizantes. ¿Cuáles son ionizantes? Rayos X, gamma, alfa, beta y neutrones. Clasificación de no ionizantes: ultravioleta, visible, infrarrojo, microondas y frecuencia de radio. Eso depende de la longitud de onda, ya lo vimos antes. Las diferentes longitudes de onda de 10 a la menos 14, cuando tenemos ionizantes. Propiedades físicas comunes de interés: se mueven a la velocidad de la luz, 3.10 a la 8 metros por segundo, cesan cuando se apaga la fuente. Densidad de energía es directamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea que cuando yo emito la energía, puedo llegar a una distancia por la ley de física. Son reflejadas y absorbidas y transmitidas. Existen fenómenos de refracción, dispersión y reflexión. Por eso es cuando ustedes ven los sitios que están en el sótano, la mayoría están en sótanos, que tienen todos los radiodiagnósticos en el sótano, y también por la refracción, la dispersión y la reflexión, porque tienen que estar recubiertas por materiales aislantes. Tenemos la ionización. La ionización, esto es la acción de la radiación en la célula, pero la ionización, si yo le pregunto qué es la ionización o cómo se realiza la ionización y por qué el efecto de las radiaciones ionizantes es importante y por qué puede ser en la molécula como tal. Tenemos una directa, que es directamente en el ADN. Tenemos la otra, que es indirecta, que es la formación de radicales libres en el agua. Todos estamos compuestos, la célula está compuesta de agua y va a ser más reactiva y va a producir muchos más radicales libres. Epa, no, ya voy terminando, papá. Efectos a la salud de las radiaciones ionizantes. Tipo de radiación, cantidad y duración de la dosis. Muy importante. Para yo saber los efectos, tengo que saber cuánta exposición estuvo y qué tipo de radiación y la cantidad. Una célula ante la exposición puede pasar sin daño, puede interactuar y dañar con reparación, puede interactuar y dañar con reproducción del daño y la muerte. Tenemos las diferentes barreras. Acuérdense, en la fuente tipo A, tipo B, proteger al trabajador, proteger parcialmente al trabajador. Si protejo la fuente, realmente protejo toda la difracción y reflexión, la dispersión de estas fuentes. Miren, la fuente, como es la dispersión, rebota la onda. La onda va rebotando y muchas veces, si yo protejo la fuente, cuando ustedes ven una cajita, ustedes, si se van por radiología, van a ver que estas cápsulas vienen en una cajita bien grande, bien pesada, porque a pesar de estar selladas, todavía no han destapado la cápsula radioactiva. Ella, si se parte, evita que esa cajita, se evita la dispersión de la fuente. Pues muchas veces hemos tenido en hospitales, una vez recolectando basuras o un operativo grande en Anzoátegui, hubo unos guardias nacionales expuestos a radiaciones ionizantes porque habían desechado de un hospital
una serie de cajitas que abrieron y tenían las cápsulas adentro. Entonces, bueno, cosas que pasan, cosas que nos pasan. Ya sabemos todos, ustedes saben la señalización de las zonas controladas, probablemente exposición. Tenemos la permanencia limitada, riesgo de recibir dosis superiores a los límites admisibles, que es amarillo, con fondo blanco, acceso de prohibición rojo, con fondo blanco, y tiene el trébol. Vigilada, es probable recibir dosis mayores de 0.1 del límite e improbable recibir superiores a 0.3. Vigilancia médica individual, reconocimiento, exámenes médicos preempleo y periódico, historia clínica, informes de exámenes médicos de preempleo, periódicos y otros reconocimientos especiales. Muy importante, historia del dosímetro completo, completo. ¿Qué quiere decir? Que el radiólogo, el técnico radiólogo trabaja en la clínica TIA, en el Hospital de Clínica Caracas y en el Hospital Vargas. Y entonces solamente leen el del Hospital Vargas. Entonces el dosímetro no es verdadero. Y las exposiciones extraordinarias que ha tenido. Tenemos las diferentes barreras, no le pone atención a la parte de los odontólogos realmente, ellos creen que no están expuestos, pero tienen, a pesar de que está encapsulada, muchas veces puede haber fugas, radiaciones por fuga, puede haber radiaciones dispersas, radiación residual, radiación directa de las de luz, que hay gente que de una vez le pone al niño y se queda ahí y no usa ningún tipo de protección. Tenemos la barrera primaria, que es por una pared, y hay veces el consultorio odontológico se comparte con un consultorio médico. Entonces es importante. Efectos en la salud de las radiaciones ionizantes, irradiación externa, contaminación radiactiva, fuente radiactiva, y radiación externa, el efecto se debe cuando se detiene la exposición. Contaminación propia, sustancia radiactiva permanece en el organismo después de la exposición y tengo que aislar el trabajador o el paciente. Átomos radiactivos dispersos en el ambiente. Relaciones dosis-efecto, hasta 25 REM, que es la unidad. Ningún efecto clínico observable, tenemos 50 REM, ligeros cambios pasajeros en los componentes sanguíneos, sin ningún otro efecto inmediato clínicamente detectable, pero con posibles efectos diferidos que tienen probabilidad muy pequeña de ser graves en un individuo medio. Hasta 10 REM, 15% de los individuos, náusea y fatiga con posibles vómitos a partir de 125 REM, y alteraciones sanguíneas marcadas que requieren un largo periodo de tiempo para su restablecimiento. La curación de los individuos es prácticamente segura y si bien puede haber un acortamiento de la vida, hasta 200 REM, hasta llegar hasta la muerte a mayor de 100 REM, que es el 100% de las personas expuestas, es el colapso circulatorio en pocas semanas. Estas son las relaciones dosis-efecto y los síndromes que puede producir las radiaciones. Efectos a la salud, concretando, serían irradiación, ioniza la materia, puede ser directa o indirectamente en la molécula, produce los daños celulares, puede ser un efecto genético hereditario o a generaciones siguientes, o puede ser un efecto somático en el individuo, puede ser diferidos o inmediatos. Muy importante, pregunta de examen. Efectos denominados estocásticos. Esto lo vas a encontrar en diferentes bibliografías así. Se producen tras exposición a dosis bajas de radiación. Son de naturaleza probabilística. Probabilística. Esto implica que al aumentar la dosis de radiación recibida, no aumenta la gravedad del efecto, sino la probabilidad de que dicho efecto ocurra. Determinadas mutaciones pueden favorecer el desarrollo de un cáncer o enfermedades genéticas heredables. Es decir, que se pondrían de manifiesto en la descendencia de personas irradiadas. Estos son los estocásticos. Los estocásticos son efectos deterministas. Entonces tenemos los estocásticos, relación independiente de la dosis, y los deterministas dependen de la dosis. Los efectos estocásticos, lesión subletal y lesión letal, los deterministas. Pocas células se afectan en los estocásticos, muchas células no tienen umbral, tienen un umbral las deterministas.
Probabilidad de que ocurra. Efecto final depende de la dosis. Muy importante, tasa y edad. Dosis bajas o moderadas, dosis altas, los efectos deterministas. Entonces tenemos los efectos agudos. ¿Copiaron estas diferencias? Por favor, tómenle foto. Pregunta de examen. Efectos agudos y subagudos depende de la dosis, duración de la exposición, minutos o días. Fases prodrómicas que producen náuseas, vómitos y anorexia en menos de 48 horas. Latencia, que es asintomático, cambios hemáticos menor a 3 semanas. Depresión de la médula ósea y recuperación. Entonces tenemos prodrómica y de latencia. Tenemos latencia, asintomático, cambio hemático en menor de 3 semanas, depresión de la médula ósea y recuperación. Efectos agudos, subagudos, dosis mayores gastrointestinales. Ya veíamos que náuseas, vómitos, eso lo habíamos visto. Periodo de latencia corto, deshidratación severa con destrucción del epitelio y a veces hasta la muerte. Sistema nervioso central, confusión, desorientación y la muerte depende de la dosis. Efectos agudos y subagudos, dosis mayores en piel, radiosensibles, axila, ingle y pliegues. Zonas menos sensibles, nuca, cuero cabelludo, palmas de las manos, plantas de los pies. Eritema, inflamación, ampollas, ulceraciones y necrosis. Efectos crónicos, teratogénicos, leucemia, osteosarcoma, cáncer de pulmón. Tenemos la protección radiológica, que ustedes, hay cursos del Ministerio de Salud dirigidas a toda la parte de radiología, que es la protección radiológica, un programa, disciplina encargada de elaborar criterios, métodos y vías, hay toda una norma para esto de protección sanitaria. Evaluar la acción de las radiaciones ionizantes con factor perjudicial al hombre y su medio, y en consecuencia establecer las medidas tendentes a asegurar que las exposiciones se mantengan en los límites admisibles. Objetivo principal, prevenir la producción de efectos biológicos no cáusticos a niveles estables. Por eso le puse no estocástico determinista, porque lo va a encontrar en parte de la protección radiológica. Dosis, factores, distancia entre el trabajador, alfa en centímetros, beta en metros. Tiempo de permanencia, menor tiempo, menor dosis. Blindaje, atenuación de la radiación directa y dispersa. Se puede calcular la dosis absorbida con un de radiación y el tiempo de distancia. Referencias. Ustedes me pidieron la referencia de el capítulo 30. Para el examen les doy las páginas. Creo que es de la número 1 hasta están los valores de referencia, que son como 10 páginas, 12 páginas, porque este capítulo son largos. Agentes físicos, ya saben que es radiaciones y ruido. Entonces, el capítulo 47 es radiaciones, el 48 el 47 es ruido, 48 es radiaciones. Eso está en el tomo 2. Ustedes se lo bajan, está en español. Tienen la parte de procesos de trabajo y procesos peligrosos, donde vamos a leer el segundo capítulo de Servicios Integrales de la Salud y Seguridad en el Trabajo, herramientas y técnicas, manejo electrónico, así se llama el libro, que ese sí se los voy a mandar por correo, el libro como tal. Y les voy a mandar otro libro de Oscar Bentancur, que es un poco más antiguo, pero también está muy bien, eso es peligroso. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas hasta ahorita? Ya, este es el final. Gracias, doctora. ¿Preguntas? ¿Entendieron? ¿Qué les pareció? ¿Feedback? Gracias. Dígame. Díganme. Pueden hablar. Muy buena clase, profe. Ajá. ¿Tienes pregunta? ¿Te pareció que seleccionamos ruido y radiaciones?
¿Cómo? La selección fue ruido y radiaciones porque ruido es el más frecuente y radiaciones es donde ustedes están más expuestos como trabajadores de la salud. Bueno, el calor también es interesante porque el calentamiento global nos va a llevar a cambios de horario, ese tipo de cosas, porque todos estamos puestos al calentamiento global y al aumento de temperatura de nuestro planeta. Bueno, si no tienen preguntas, gracias por conectarse. Nos Gracias, vemos. doctora, a usted. Nos vemos. Gracias, Muchas doctora. Feliz gracias, tarde. doctora. Dígame, Feliz tarde. feliz tarde. El jueves nos vemos con agentes químicos, ¿ok? Ok, gracias. Allá en el Vargas. Ok, si no tengo contratiempo. Hasta luego. Gracias. Perfecto, muchas gracias.